Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a tomar la cita del versículo 1 al versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 11. La revitalización de la iglesia no es solamente conocimiento, se requiere de compromiso y consagración. Vamos a utilizar estos textos y la palabra del Señor para que Él nos direccione a esto, que no es solamente escuchar o conocer, sino consagrar mi vida al Señor. Dice el versículo 1 de Primera de Pedro capítulo 4, del 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación, y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, pues que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué, hermanos? Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es una letra muerta, es tu palabra la que tiene el poder. No es el predicador, solamente es una voz que anuncia tu palabra. Pero el poder está en tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Ninguno de los que están aquí presentes han venido porque han querido, sino porque tú los has motivado a venir. Por eso es que la guerra espiritual se da en que Satanás no quiere que reciban cuando tú les quieres hablar. Te pido, Señor, que en tu misericordia, por tu presencia en medio nuestro, que le hables a lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí y que hagas que todo lo que tu palabra nos enseña sea puesto en acción, en práctica, porque todo es para la gloria de tu nombre. Ayúdanos en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Si supieras que estás por morir, ¿cómo te gustaría vivir el resto de tu vida? Desde el vamos, esa pregunta no tendría mucho sentido, porque todos sabemos que vamos a morir. Ahora, si te dijeran te queda 1 año de vida, ya cambia. Tal vez, al no decir que cuándo vamos a morir, pero sí decirnos que vamos a morir,
que sí vamos a morir, crea más todavía demanda de obediencia que cuando uno sabe cuándo se va a morir. Hay diagnósticos médicos tal vez terminales que le dicen a usted le quedan solamente 1 año de vida. Y probablemente los que reciben una noticia así empiezan a pensar qué hacer con su vida el resto que le queda. Algunos se largan al desenfreno, a darse con todos los gustos, total, me voy a morir. Elección. Otros a lo mejor se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo quiero pasar el resto de mi vida? ¿Voy a seguir enojado, sin perdonar, sin pedir perdón, enemistado con aquellas personas o voy a buscar reconciliación y arreglar cuentas? ¿Perderías el tiempo que te queda en nada? ¿Te entregarías a la depresión hasta que llegue el día de tu muerte? El sermón de hoy se llama así: si supiera que vas a morir, ¿cómo querrías vivir el resto de tu vida? Y la idea central de este sermón, claramente, hermanos, es que en vista de que nuestra vida, de todos nosotros, es corta comparado con la eternidad que nos ofrece Dios, algunos viven un tiempo más longevos. El Salmo dice que los que viven 75, 80 es gracia de Dios. Hay algunos que viven mucho más. Y hay otros que mueren más prematuramente. Pero en vista de que la vida es tan corta y el fin se acerca, como dice el versículo 7, que el fin de todas las cosas se acerca, Dios nos llama a vivir no para nosotros mismos, sino para Él. Cuando alguien sabe que va a morir y quiere vivir para sí mismo, Jesús dijo, el que quiere vivir para sí muere y el que vive para Dios gana, vive. Por lo tanto, Dios nos llama a vivir el resto de vida que nos queda, que no sabemos cuántos años serán, a vivir una vida basada en su voluntad y consagrada a su servicio por amor. Porque esta es la pregunta que cambia todo. Si supieras que tu tiempo va a terminar, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que el fin se acerca. Génesis comienza con el principio de todo. Todo está en Génesis. Y por eso es que Satanás ataca tanto a Génesis. Todavía hay cristianos que creen que la tierra tiene millones y millones de años. Si usted es uno de ellos, vuelva a Génesis. Todavía hay cristianos que creen que somos evolucionistas, que Dios usó la evolución para seguir creando. Si usted piensa así, vuelva a Génesis. Hay personas que creen que Génesis es solamente un mito, o que es simplemente una expresión mitológica, o tal vez algo que sirvió para ilustrar, pero que no es real, no es literal. Déjeme decirle, vuelva a Génesis. Si Satanás va a atacar algún libro de la Biblia, va a atacar Génesis. Porque allí están los fundamentos. Todo lo que nosotros necesitamos ver, conocer y saber están claramente relatados en Génesis, porque es el principio de toda la cosa. Todas las cosas están allí. El principio de la vida. ¿Qué más? El principio de la familia, el principio del matrimonio, el principio de todas las vidas biológicas, el principio de todas las cosas que nosotros no nos imaginamos, están allí. ¿Saben, mis hermanos? Hasta el principio de la muerte. El principio de la profecía del Señor de redención está allí. Por eso, mis amados hermanos, debemos ver lo siguiente. Dios no comete errores. Dios no comete errores. Así que lo que vamos a ver nosotros primeramente es que si yo estoy entendiendo de que si todo está acercándose al final es porque hubo un principio. Todo ha comenzado de alguna manera y hoy esas cosas nosotros debemos reflexionarlas. Queridos hermanos, hoy quiero llamar a conciencia a todos a que puedan abrazar la verdad de Jesucristo
como la única manera de vivir con sentido y realidad. Vamos a ver lo que nos dice estos primeros versículos. Del versículo 1 al 3 del capítulo 4 nos llama a dejar atrás la vieja vida. Esto es para los que han nacido otra vez. Y probablemente acá en esta mañana hay algunos que digan, ¿cómo nacer otra vez? Pues Jesús dijo, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace por segunda vez. Porque ha nacido de la carne, es la parte biológica, la que usted tiene, la que yo tengo, la que usted ve acá, es una vida biológica que nace, crece, se reproduce y muere. Pero Dios es espíritu y lo que Él nos ha dado es una vida espiritual. Y el que ha sido perdonado sus pecados y el que ha puesto su confianza en Jesucristo, ha nacido espiritualmente. Por lo tanto, aquel que ha nacido de nuevo, se puede hablar de una nueva vida y una vieja vida, una nueva vida en Cristo y una vieja vida en la carne. Por esto el versículo 1 dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, haciendo referencia estando en su cuerpo humano, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Este miércoles voy a desarrollar en la clase que estoy dando justamente sobre entendiendo la guerra espiritual bíblica, que hemos empezado a hablar de la mente de Cristo y la mente carnal, y vamos a entender por qué hay tantos cristianos que tienen la mente de Cristo pero viven derrotados, por una cuestión de que no saben qué pensamiento es el que los domina. Y acá dice la palabra claramente que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió para obedecer al Padre. Pregunta, ¿vino a sufrir Jesús o no vino a sufrir acá? ¿O la pasó bomba? No, ¿no es cierto? Jesús vino a sufrir, vino a padecer en reemplazo de nosotros, en sustitución de nosotros. Por lo tanto, si Cristo vino a padecer, es por obediencia al Padre. Así que nosotros, si somos parte del cuerpo de Cristo, no debes pensar que debes evitar padecer. No es el eslogan de la iglesia verdadera, pare de sufrir. Es armarse del mismo pensamiento de Cristo también, de padecer juntamente con Él. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que motiva la consagración. Porque si Pedro hace referencia a esto, añade inmediatamente una frase que algunos malinterpretan. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y esto no significa que ya no pecamos más. Todos somos pecadores, perdonados, hemos sido arrepentidos, perdonados y justificados, pero todavía estamos en un cuerpo en el cual somos pecadores, seguimos pecando. Por eso es que hemos hecho la oración de confesión antes de que uno pueda, Señor, nosotros somos pecadores, necesitamos sentir la limpieza. No porque no lo haya hecho ya en la cruz del Calvario, ya lo hizo, ante el Padre está resuelto el problema, pero somos nosotros que cuando no vivimos en una permanente santificación de confesar nuestros pecados y buscar vivir en su voluntad, se apaga el gozo de la salvación, se pierde el apetito por la palabra, se terminan alejando y son víctimas muy fáciles de Satanás. Los atrae con el mundo, los lleva a creer en ideologías, los llevan a creer en cuantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Por eso, que esto no significa que ya no pequemos más, sino que vivimos libres, ya no dominados por el pecado. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Señor. ¿Se entiende? Cuando usted consagra su vida, tiene más tiempo en obediencia y servicio al Señor y menos tiempo para darle lugar a la concupiscencia de su carne que lo lleve a pecar. Porque el pecado es el resultado de la ociosidad del servicio al Señor. Cuando alguien no está haciendo nada para el Señor, está simplemente entregándose a la concupiscencia de su carne para que Satanás se sirva de él. Por lo tanto, el que ha padecido, o sea, el que ha puesto igual que Cristo su servicio en obediencia al Padre, no es dominado por el pecado. Yo le diría a usted, ¿usted reconoce cuáles son sus pecados dominantes?
Algunos es la mentira, otro es la codicia, otro es la pornografía, otro es la fornicación, otro es el adulterio, otros son el mal uso del dinero y entre cuantas cosas más que la Biblia menciona. Pecados dominantes, no pecados que uno dice son pecadillos, pecados dominantes. ¿Cómo hacemos para ser libre de esto? La evidencia de alguien que es libre de pecados dominantes es alguien que ha puesto su vida consagrada al servicio del Señor. Por eso, en ese contexto, el apóstol Pedro, añade lo siguiente en el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que querían los pecadores. Ya está. Eso está diciendo, suficiente. El tiempo pasado. Ustedes ya no pertenecen a esa vida. Esa vieja vida está crucificada juntamente con Cristo, muerta y resucitada una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, no tienen que vivir de la manera que vivían antes. Ya está, es suficiente, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol está diciendo suficiente. Ya no sigan haciendo lo que hacían antes. Reconózcanse en una nueva vida. Todos saben que mi hija Carla está viviendo en Barcelona. ¿Saben? Desde que llegó no comió un asado. Se terminó esa vida. No consigue muchas cosas que acá se conseguía. Cuando fue mi hija a visitarla a su hermana, le pidió que le lleve polenta. ¿Qué otra cosa? Chocolate. Golosinas de acá. Porque el solo hecho de irse geográficamente a otro lugar, otra cultura, otro sistema de vida, ya no tiene relación con el que vivía antes. Cuando usted entiende que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, donde las cosas han cambiado, acá había quien gobernaba, Satanás, según Efesios 2, y acá quien reina es Jesucristo. Acá se vive conforme a los apetitos de la carne y acá se vive conforme a la voluntad de Dios para bendición. Pedro dice, basta. Ya no vivan más así. Basta el tiempo pasado para hacer lo que le agrada a los gentiles. Como si el apóstol dijera, ya fue suficiente, ya perdiste demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que eres creyente? ¿Y hace cuántos años que te sientas en el mismo lugar y no haces nada para el Señor? Mi intención con este mensaje es inquietarte para la consagración. Porque hay terrible necesidad en todo lugar. Y a mí me gustaría que los hermanos se vayan de la iglesia, no enojados, sino enviados a predicar la palabra. A cada rincón. Porque si nos gusta estar en comunión, nos gusta estar en fraternidad, tenemos una eternidad para hacerlo. Pero aquí hemos sido llamados justamente a no perder el tiempo. Vivir conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro enumera el catálogo de lo que era el pasado. Lujurias. Es toda la promiscuidad sexual. ¿Se dan cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde el cristianismo está siendo atacado? ¿Se está dando cuenta? Se han sacado todo lo que es la enseñanza bíblica de todas las instituciones en el mundo. Porque con la idea de tolerancia, el que ha cedido es el cristianismo. Porque cuando usted va a mandar a su hijo a la escuela, después de haberle enseñado la Biblia todo el tiempo, 4 horas que lo envía, es suficiente para llenarlos de todo tipo de ideología antibíblica y anticristiana. ¿Se dio cuenta de eso? Casamientos igualitarios de homosexuales, la libertad de hacer abortos con legalidad, la promiscuidad, el exhibicionismo, la desnudez, la estafa, la mentira. ¿Y con qué se construye, con qué se edifica cada cosa? Con que cada uno es libre de saber o definir qué está bien y qué está mal. Todo eso es producto de haber sacado la palabra de Dios del camino.
Y Jesús dijo, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. O estás conmigo, o estás en contra mío. O eres de Dios, o eres del diablo. No hay avenida del medio. Deberías pensar, si Dios es tu Padre, ¿le amas? ¿Le obedeces? ¿Le sirves? ¿Le honras? ¿O solamente es tu Padre nominal y vives como quiere, como si no lo tuvieras? Pedro no esconde el catálogo de lo que era la vieja vida. Promiscuidad sexual, borrachera, libertinajes, esas fiestas desenfrenadas que aparentemente van a divertirse y terminan borrachos, vomitando, drogados o asesinados. La idolatría, que idolatría no significa estar venerando a yesos de imágenes, sino todo lo que ocupa el primer lugar que no sea Cristo es idolatría. Pues saben que nadie va a entrar al reino de Dios sin pasar antes por la puerta del arrepentimiento. Ese es el mensaje. Eso es lo que Dios está diciéndonos. Por eso es que no se puede vivir y servir a Cristo sin dejar atrás al viejo hombre. ¿Usted quiere verdaderamente servir al Señor? Pues debe recordarse que su vieja vida está crucificada. Que ya no vive usted, que es Cristo el que vive en usted. Gálatas 2:20, ya lo sabe, lo recita de memoria. Y hermanos queridos, no solamente hace falta extendernos a ranchillos, a las talitas o cualquier lugar que el Señor nos quiera extender. Hace falta que usted se consagre, que usted consagre su vida. Por eso, mis hermanos, lo que muestra el versículo 4 al 5 es el choque contracultural. Porque cuando usted toma la determinación de decir, voy a servir a Dios porque Dios se entregó para salvar mi vida, muriendo en la cruz del Calvario, yo me debo a Él. Yo no voy a vivir el resto de mi vida con un desenfreno, voy a vivir hasta que el Señor me lleve con una vida consagrada. Sí, mis hermanos, hoy ponemos antes el trabajo, los estudios, el confort. Me quiero casar, quiero tener hijos, quiero comprar, quiero viajar por el mundo. Y todas esas cosas se llaman idolatría. No se justifique. Porque ¿qué harías tú si con el tiempo el Señor estuviera aquí presente y te diría, deja todo y... No, Señor. Eso era para Mateo Leví. Pues no ha cambiado. El Señor nos llama a una vida consagrada. No tiene sentido enseñar las mejores enseñanzas de revitalización cuando usted llega tarde, cuando incluso se lo convoca en horario. No tiene sentido. No tiene sentido, hermano. Está haciendo una vida que Dios no se siente glorificado, como dice el versículo 11. ¿Se entiende? Ya se enojó conmigo. Si se enojó, es lo que quería, la palabra es así. Porque sabe, nosotros ponemos una barrera. Nosotros somos los que nos idolatramos a nosotros mismos. Y nos olvidamos que la gracia es un favor que no merecemos. Si Él nos tuviera que pagar por lo que somos, merecemos el infierno. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. Así que, ¿qué vemos de esto? Que cuando alguien se consagra, cuando alguien dice verdad, no voy a perder el tiempo en estar enojado, enemistado, ya no voy a perder el tiempo en cosas que no edifican, no voy a perder el tiempo en mí porque lo que yo hago en mí es pérdida, sino me consagro para servirte, Señor. ¿Sabe cuál va a ser el primer choque? Lo que dice el versículo 4 y 5. El choque de tus amigos. El choque de tus parientes, el choque de tu familia, el choque de los compañeros de trabajo, de los compañeros de facultad, en el círculo donde tú te manejas. ¿Por qué? Porque dice a estos les parece cosa extraña que ya no corran con ellos en el mismo desenfreno, sino que más bien los ultrajan, los agreden, los insultan, le hacen bullying.
¿Se entiende? Por eso, mis hermanos, acá está mostrando Pedro de que estos que hacen así es porque han visto tu vida consagrada. Déjame decirte el principio que revela esta escritura. Si a ti no te están ultrajando porque no corres ya con el mismo desenfreno de concupiscencia y pecado, es porque tú eres igual. Pablo decía en Gálatas 1:10, pues si yo intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estos tipos de mensajes son impopulares porque no ayuda a tu ego, sino que lo destruye. Te presenta la verdad de lo que Dios mira. Dios no es malvado, al contrario, es un Dios lleno de amor. Porque la vida cristiana no es como algunos hijos piensan, que los padres los han metido en una cárcel. No, mis hermanos. ¿Saben? Había unos pajaritos que estaban dentro de una jaula y veían cómo volaban los otros allí con toda libertad. Y ellos decían, ¿por qué estoy en esta cárcel, en esta jaula? Y cuando él estaba renegando, vio cómo un cóndor vino y ¡fum!, lo agarró a esos pajaritos y se los comió. Entonces él entendió que eso no era una cárcel, sino que era una protección. La vida cristiana es protección. Porque Cristo es torre fuerte, castillo eterno, roca de salvación. A Él correrá el justo, Él será protegido por el Señor. Por eso es que no reniegues de quien te ama, no reniegues de quien te cuida, no reniegues de quien te está guardando, porque cuando no estás en el Señor estás entregado justamente al desastre. Por eso es que cuando los extraños ven que no corres en el mismo desenfreno, ¿qué es lo que preguntan? ¿Qué te haces el santulón ahora? ¿Qué te pasa? ¿Te han lavado el cerebro? ¿Por qué ya no venís a la juntada? Si eso te están diciendo por causa de Cristo, o si alguna vez te lo dicen después de esta sermón, qué buena noticia, qué buena noticia. Porque cuando acá dijo Jesús, te persiguen, te vituperen, te blasfemen, te golpeen, te metan preso o te maten por causa de mi nombre, dijo Jesús, hay galardón en el cielo para vos. Esta vida se termina y viene la vida que no termina jamás. Y cuando hablamos de esa vida eterna, la imaginación de muchos es decir, qué aburrido debe ser estar arriba en una nube blanca tocando el arpa todo el tiempo, ¿no? Eso te metió Hollywood de la cabeza. Eso no es lo que dice la palabra. ¿Viste cosas bellas en esta tierra? Acá tenemos visitantes de Tafí el Valle. Uno ve Tafí el Valle, ¿no? ¡Qué belleza! Eso está corrompido por el pecado. Imagínense lo que será la tierra en esplendor. Así dice la palabra. Y nosotros somos herederos juntamente con Cristo de todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que te ultrajan? ¿Qué pasa con aquellos que se burlan? Es más, algunos de acá tal vez salen diciendo, está loco el pastor. Bueno, le regalo el versículo 5. Porque Pedro no lo deja sin mencionar. Porque, hermanos, esto duele. Porque no es fácil soltar las amistades, ni soportar las burlas. Nadie quiere quedar fuera del círculo. Pero Pedro dice que ellos, los que hacen esto con vos, darán cuenta al Señor, al juez de todos. ¿Qué dice el versículo 5? Fíjense. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos. Cuando la vida estás arrancando días tras días del almanaque y del calendario como diciendo pasa un día más, no te olvides que el día que fue un día perdido si no te has arrepentido y no has buscado la salvación en Jesucristo. Porque cada día es una oportunidad, porque la salvación es para acá.
para que entremos en gloria. El que llega a la muerte sin haber sus pecados haber sido justificados delante del Señor, lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor en el fuego que ha de triturar a los adversarios. Eso dice su palabra. Así que, mis hermanos, toda persona que se burla o que no tolera al Señor, o que dice eso que está diciendo es ni loco lo voy a hacer, porque ya incluso los adolescentes, los niños están siendo educados con una manera de pensar antibíblica. Les prometen libertad, ellos son esclavos aún de Satanás, pero les prometen libertad. ¿No está escuchando últimamente libertad? Somos libres, queremos tener un partido de libertad y cuántas cosas. ¿Qué libertad? Si Jesús dijo, ¿saben? Si yo no les doy libertad, nunca van a ser verdaderamente libres. Pero si Cristo te libera, entonces serás verdaderamente libre. Es más, Pablo dice que yo como cristiano y vos como cristiano podemos hacer absolutamente todo lo que se le antoje. Pero no todo te edifica y no todo te conviene. Entonces tenés libertad para decir, no quiero. El que es esclavo no puede decidir. Es orientado a hacer lo que no quiere. Así que, ¿cómo vivir entonces? ¿Cómo entregar mi vida a una consagración? ¿Cómo vivir el resto de mi vida hasta que me muera? Mucho más sabiendo no sé cuándo. Si será hoy, será mañana, será en un mes, será en unos años. No lo sé. Pero lo que sí dice la palabra es que todos vamos a morir. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debemos vivir? El apóstol Pedro, en el versículo 11, del 6 al 11, nos lleva cómo debemos vivir. Y nos dice, nos habla de sobriedad, nos habla de amor y nos habla de servicio. Pedro ahora nos responde directamente esta pregunta. ¿Cómo querés vivir el resto de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo querés vivir el resto de tu vida? Cuanto más pasa el tiempo sin Cristo, más hundido en el pecado estarás. Esto es como estar intentando salir de una arena movediza. Mientras más lo intentas, más te hundís. ¿Se acuerda del Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre una roca firme. Entonces Él puso un cántico nuevo en mi boca, cántico de alabanza, después de estar afuera del peligro. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado? ¿Hasta cuándo vas a querer seguir experimentando? Cuando el Señor en su palabra dice qué es lo que es bueno y lo que es agradable y lo que pide el Señor de mí. Si la pregunta es ¿cómo quiero vivir?, debo entender que el versículo 7 empieza a cobrar mucho más sentido. ¿Qué dice el 7? Pedro dice, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Notan que se está hablando mucho del fin del mundo ahora? ¿Sí? Ya se ve platos voladores, ya de todo, ¿no? La gente ya va a ver zombies. De pronto va a aparecer Godzilla por algún momento, ¿no? ¿Y con qué relaciona la gente? El apocalipsis. La pandemia, la guerra contra esto, una posible guerra, tercera guerra mundial, la crisis mundial, el agua en sangre, el Papa. ¿Sí o no? ¿Con qué relaciona todo? Con el apocalipsis. Y entonces han producido más películas que nunca de post-apocalíptica. ¿Sí? Después del desastre nuclear. Siempre nos salva Estados Unidos, eso sí, ¿no? Pero fíjense en ustedes, hermanos, que Satanás es un artista del engaño. Desenfocar con todo esto para que la gente diga, no, es puro show.
Y nadie va a prestar atención que Pedro lo dijo hace 2000 años atrás. Si esto lo dijo hace 2000 años atrás, ¿sabe cuánto queda de granitos de arena para que Cristo venga pronto? El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué es todo? Todas las cosas están llegando a su fin. Y el Señor está cumpliendo cada cosa de estas. Porque se está terminando la profecía que el Señor habló en su palabra en Cristo Jesús, y Él va a venir pronto. ¿Te gustaría entrar a su reino en gloria? La salvación está en esa cruz. Jesucristo allí murió por ti, pagó tus pecados. Pero si querés corriendo en tu propio desenfreno, ya no va a haber cruz, va a haber un tribunal, va a haber un juez que con justa razón va a expresar todos los alegatos en tu contra por cuántas veces el Señor te dio oportunidad de que te arrepientas si no lo hiciste. De otras maneras, debemos ver que Pedro está diciendo que cómo debemos vivir sabiendo que el fin de todas las cosas se acercan. Dice, sean sobrios y velad en oración. En otras palabras está diciendo, despiértate. Sobrio es contrario a ebrio, ¿no es cierto? ¿Qué hace un ebrio? Está dormido todo el tiempo. No sabe si le hace frío o no le hace frío, si se cayó o no se cayó. ¿Saben lo que es un ebrio? La diferencia es, sean sobrios, o sea, estén despiertos, despierte. Satanás lo que quiere es traer somnolencia, dormirte, acunarte en tu confort, acunarte en tu bienestar. Pero dice claramente que seamos sobrios, sabiendo que todo se termina. ¿Y qué es esto? La mente clara. La mente clara es la mente de Cristo. La mente gobierna tus pensamientos manifiestan las acciones y las acciones repetidas crean hábitos de vida. Estate enfocado, no caigas en la distracción. Este mundo conspira para que tú saques la mirada de Cristo. Todo está lleno de cosas para que mires a otro lado. Si no, pregúntale al mismo Pedro cuando se hundió mientras él caminaba sobre el agua. ¿Por qué? Porque quitó su mirada del Señor y empezó a ver la tempestad. Se hundió. Ese es el ejemplo. En oración, habla de una dependencia diaria, una conexión diaria con Dios para no desviarte de su voluntad. Por eso es que este miércoles va a ser clave para entender por qué muchas veces, siendo hijos de Dios, muchos viven como si no lo fueran. Porque los pensamientos están dominando un estilo de vida que no es la que Dios te ha dado. Pero acá llegamos al corazón del mensaje. Versículo 8. Y ante todo, ¿qué quiere decir ante todo? Primeramente, ¿sí o no? Si vas a hacer algo, esto primero. Esto primero. Tened entre vosotros ferviente amor. ¿Entre quiénes dice? Entre su iglesia, entre nosotros, entre vosotros. Deben tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y está diciendo, ante todo, quiere decir que el amor es prioridad. Esa es la preeminencia que Pablo habla en 1 Corintios 13. Todo puede cesar, todo puede acabar, pero el amor nunca deja de ser. Porque Dios es amor. Y el amor no es el amor eros que nosotros hemos desarrollado por una naturaleza caída, sino que es un amor que proviene del Padre. No puedo amar si Dios no me llenó de su amor, porque no se puede dar lo que no se tiene. Pero nosotros amamos, dice la palabra, porque Él nos amó primero. ¿Se entiende? Ante todo, el amor es prioridad. Ferviente. ¿Sabe lo que es ferviente? No tibio. No algo formal, sino algo profundo, algo sincero, real. Cuando usted ama a su esposa
cuando usted ama a su esposo realmente, sinceramente, con un amor que expresa la palabra como Cristo amó a su iglesia, ese amor se disfruta. Ese amor es ferviente. Sería muy triste que solamente se hagan las cosas porque hubo un pacto en un registro civil. Por eso es que la analogía del amor ferviente llevado al plano del matrimonio es simplemente entender lo hermoso que es vivir en Cristo Jesús. ¿Qué debes hacer para consagrar tu vida? Pues recobra lo que tienes. Porque no le pidas amor cuando lo tienes, no le pidas paz cuando la tienes, no le pidas paciencia cuando lo tienes, no le pidas fe cuando la tienes, no le pidas bondad, ni benignidad, ni mansedumbre, ni longanimidad, ni templanza, porque todo eso son el fruto del Espíritu, que es Cristo en nosotros. Tú ya tienes todo eso. Lo que tienes que pedirle, como dice Pablo en Efesios, es que Él alumbre los ojos de tu entendimiento para que te des cuenta de lo que ya tienes. Ya lo tienes. Has nacido a la vida de Cristo, no hemos nacido nosotros, Cristo ha nacido en nosotros. Yo soy crucificado, ya no vivo yo. No es Cristo un complemento, es Él el que vive. Él es el amado por el Padre, Él es el deseado, Él es el señalado, Él es el que contenta al Padre, el que satisface al Padre, el que suple al Padre, pero como yo estoy en Él, vivo esa bendición. Esa es la diferencia. La religión sin Cristo es, yo necesito a Dios para ser feliz. Y cuando yo estoy feliz, ya no lo necesito a Dios. Y cuando estoy en problema, hay un accidente, hay una enfermedad, entonces voy a buscar a Dios. Hermano, Dios no es un salvavidas colgado a la pared. No es el genio de la lámpara para que lo esté frotando y salga allí Alibaba y te diga qué deseos quieres. Cristo es la expresión de nuestras vidas. Porque en Él vivimos, en Él somos, en Él existimos, hermanos. Eso dice su palabra. ¿Vamos bien? Este es el corazón del mensaje. El amor que Pedro describe no es un amor romántico ni emocional, sino un compromiso de gracia, un compromiso de perdón entre los hermanos. Vuelvo a hacer hincapié, si hay enemistad entre algunos, no sigan así, basta ya, eso era de la vieja vida. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ahí está. Ese 70 veces 7 dice siempre. Perdonen vuestras ofensas, así como vuestro Padre perdonó vuestras ofensas. Pida perdón y perdone. Eso es un amor que cubre multitud de pecados. Porque cuando hay cosas no resueltas en un matrimonio, en una familia, padres con hijos, entre hermanos de la iglesia, no están cubiertos los pecados. ¿Por qué? Porque se manifiestan con el odio, con la bronca, con el insulto, con la agresión, con la indiferencia, con el egoísmo, y todos esos son pecados. Pero cuando alguien está expresando amor, el amor cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que no va a manifestarse su carne. Hola. Somos así, hermanos. Somos así. Por eso es que necesitamos entender que una nueva vida en Cristo no es yo expresarme, sino yo morir y que dejar que Él se exprese. Él estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estando en la cruz, Él no dijo, ya van a ver cuando yo resucite. No dijo eso. A vos te tengo fichado, ya vas a ver cuando yo me baje de esta cruz. Nunca dijo eso Jesús. Él dijo,
a los mismos que lo habían golpeado a trompadas, que le habían arrancado las barbas, que lo habían latigueado, los que le escupían, los que le injuriaban, y a una multitud que le decían, suelten a Barrabás y crucifíquenlo a eso. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Te das cuenta? No es que ignora el pecado, sino que lo trata con misericordia. El amor trata al pecador con misericordia. El amor que prefiere es restaurar antes que condenar. Es el amor que sabe que todos necesitamos gracia, por eso dad de gracia lo que recibiste de gracia. Porque todos necesitan gracia. Nadie merece la salvación. El desenlace de este mensaje está en el versículo 9 y 11. Una vida útil. ¿Cuál es la evidencia de una vida consagrada? ¿Cuál es la evidencia de una vida que está en el servicio del Señor? ¿Es actuar, es fingir? No. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué está diciendo? Que una vida genuina no murmura, sino que se deleita en recibir unos a los otros, cada uno de nosotros. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Por qué? Porque no somos nosotros lo que hacemos, sino Dios se expresa a través de nosotros. Por eso se llaman dones, regalos de parte de Dios, para edificar unos a otros. Ministrelos a cada uno. Saben, hermanos, yo tengo tanta necesidad de ser bendecido por usted, pero como yo no sé cuál es su don, no puedo ser ministrado. Pregunta, ¿usted es alimentado por los que predican acá? Amén. ¿Saben que eso es un don? Es una gracia que Dios ha dado. No todos la tienen. Ahora, si usted piensa que Raúl Oliva es sabio, inteligente, elocuente, teólogo profundo, no. Hay muchos que estudian, pero no tienen don. Y el don no es mío. Es del Señor. Si yo le estoy hablando, no es por idea mía, ni por forma mía, ni por poder mío, ni nada de esto. Es el Señor. Ahora, usted tiene dones y que si no saben cuáles son sus dones, no están nutriendo a la iglesia. Por eso dice, la vida útil, la vida consagrada, hace que los que tienen dones, que ministren a otros conforme a los dones que han recibido. Aunque el mundo se oponga y aunque estés sufriendo, nunca deje de servir al Señor. El enojo no es un motivo de dejar de servir al Señor. No es. Ninguna de las manifestaciones de la carne. Cuando la carne se manifiesta y pecas, hay que ir a confesar. Habrán visto que acá no tengo cabinita para meterme detrás y escucharle sus pecados. Porque nosotros tenemos un solo mediador. A Jesucristo el Señor. Confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hable con Él. Es más, usted y yo no podemos llegar ni siquiera a la vereda de la Casa Rosada para entrar a hablar cuando quiero con el presidente. Pero yo puedo entrar cuando quiera, confiadamente, hasta el mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, y no lo hago. Él está más dispuesto en bendecir que yo en pedir. Su palabra dice, si Él nos ha dado a Cristo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Si pedimos conforme a su voluntad, el Padre nos da. ¿Sabe por qué Dios a veces endurece el corazón de personas y nos hostigan? Para que digamos, Padre, ablanda el corazón. Y Él lo hace. ¿Por qué lo hizo? Para que sea glorificado. ¿Se da cuenta que tenemos todo a favor porque lo tenemos a Dios con nosotros? No es una religión, es una relación en Cristo Jesús. ¿Ya se cansó? Si va a hablar, hable,
tontera? ¿Conoce personas que hablan tontera? ¿Se junta mucha gente con el que habla tontera? ¿Qué pasa con el que es mentiroso? ¿Escuchó el que es mentiroso? El que inventa historias y cuenta historias así increíbles, parecen cuentos. La primera vez uno lo escucha, ¿no? ¿En serio? No te puedo creer. Ya después de 3 veces cuando te cuenta algo exagerado, ya dice, claro, bueno, sí. ¿Por qué? Porque las palabras no son inocentes. Y el Señor reveló que de la abundancia del corazón habla la boca. El que es mentiroso está lleno de mentira. El que es fantasioso vive en una fantasía. El que inventa, el que habla tontera, vive en vanidades. Pero como dice Pablo, si oran para que Dios haga que nuestra palabra sea sazonada, es porque la palabra proviene del Señor y llega y cautiva el corazón de muchos. Si va a hablar, hermanos, hable la palabra de Dios, que sea para edificación. Si va a servir, hágalo con las fuerzas del Señor. Eso está diciendo, pero no deje de servir. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué Dios te está llamando a consagrarte? Saben, acá podría haber hermanos y hermanas, los futuros misioneros, jóvenes. ¿Hay misioneros acá? Usted no lo sabe, Dios sí lo sabe, pero hasta que no se consagre nunca va a entender. Nunca lo va a saber. Hay plantadores de iglesias. ¿Podemos extendernos más? No para que el ministerio sea exaltado, para que Cristo extienda su reino a través de su iglesia. Hermanos, saben que estar juntándose a calentar asiento no es la idea del Señor. La idea de la iglesia es formar, discipular, entrenar y capacitar para enviar. La revitalización es el resultado de la enseñanza, pero con la evidencia de la consagración. Por eso, mis hermanos, Dios nos está mostrando en este sermón que todo, como dice el versículo 11, es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que volvamos a preguntarnos la pregunta. Si supieras que te queda poco tiempo, si supieras que el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo quieres vivir? No te vuelvas a la vieja vida, dice Pedro. No esperes la comprensión del mundo, porque si a Cristo no lo comprendieron, a vos tampoco. Viví con sobriedad, viví con amor, viví con pasión, con deseo de servir. Que el resto de tus días, sean pocos, sean muchos, sean vividos intensamente para la gloria de Dios. Consagrate, consagrate. No lo hago nunca, pero esta vez pegale un codazo que está al lado tuyo y decirle consagrate. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la idea es que despiertes. Porque hemos sido llamados para servir al Señor. El último sermón que tuvimos allí en Villa Yardino, el pastor Víctor Rodríguez, dio un hermoso testimonio y que venía tan bien con el mensaje que le dije, ¿te animás a prestarme para que comparta esa historia? Presta atención. Lo que es vivir una vida consagrada y lo que es consagrar todo para el Señor. En 1857, procedente del norte de Canadá, un joven llamado George Gordon había llegado al Señor. Gordon estudió medicinas en Londres y conoció una joven llamada Helen y se casó con ella. Y la convenció de que se uniera a él para llevar el mensaje del Evangelio a la gente de una isla del Pacífico Sur llamada Erromanga. La isla estaba a unas 1.200 millas
de Brixton, en Australia, y esta isla era conocida por producir los primeros mártires cristianos de la zona, o sea, mataban a los misioneros. Gordon pasó el tiempo aprendiendo el idioma de los nativos y compartió sus habilidades médicas y estableció una buena reputación con los locales. Gordon invirtió la mayoría de su tiempo traduciendo la Biblia al idioma de su gente, porque él entendía que esa era la mejor forma en que podía servirle a largo plazo. Pero su vida corría peligro permanentemente. Era amenazado por muchas ocasiones para abandonar la isla. Aún así, él tenía la firme convicción de que un hombre, para hacer cosas grandes, debía vivir como que nunca fuera a morir. Luego de 4 años de vivir allí, el 20 de mayo de 1861, Gordon fue asesinado y minutos después también fue asesinada su esposa. Cuando la noticia llegó a su madre, ella exclamó a gran voz diciendo: mi hijo, mi hijo. Y luego lloró con profundo dolor. Y ella tenía un hijo menor, llamado James, que se estaba preparando en el ministerio también. Y él se encontraba trabajando en el campo cuando se enteró de la muerte de su hermano e inmediatamente él decidió abandonar todo y comenzar el proceso de la Junta de Misiones, pidiéndole que él quería reemplazar a su hermano como misionero en aquella misma isla que lo habían asesinado. Él quería predicar el mensaje del perdón y el amor de Dios en Jesucristo a los asesinos de su hermano. Sabía que la muerte de su hermano no había podido interrumpir el plan de Dios para llevar el evangelio a aquel lugar. Así que James Gordon fue enviado a Emaranga, siguiendo los pasos de su hermano. Y allí él fue aceptado por los habitantes de la isla y su ministerio fue fructífero en el reino. Pero en la extraña providencia de Dios, aunque su ministerio estaba dando mucho fruto y había sido aceptado por la mayoría de las personas de esa isla, James, al igual que su hermano, también fue asesinado. La noticia de su asesinato llegó a Canadá. Había mucho miedo de compartir esta noticia triste con la mamá. Pero cuando finalmente ella escuchó la muerte de su segundo hijo, ella lloró y exclamó: oh Dios, cuánto desearía poder tener otro hijo para enviarlo a predicar a la misma isla. Hermanos, eso es vivir con sentido. Eso es vivir con compromiso. No guardar, entregarlo al Señor. El celo de ir a predicar a otros lugares, como Gordon, era tan fuerte. De igual manera, el mismo celo era de su mamá para enviarlos a predicar el evangelio a todos los que estaban perdidos. Ella estaba dispuesta a dar mientras ellos estaban dispuestos a ir. Por eso, mis hermanos, que Dios le dé a las iglesias en este tiempo el favor y su voluntad de que al oír la palabra no te vayas como si fuera de la misma forma que has llegado. ¿No te interesa rendirte a Jesucristo? ¿No te interesa servirle a Él? El fin de todas las cosas
se termina. ¿Qué vas a hacer? Señor, queremos vivir el resto de nuestras vidas, no para nuestros deseos, sino para hacer tu voluntad. Ayúdanos a dejar atrás todo lo que no edifica nuestras vidas. Danos valentía para soportar el rechazo, aún de gente que amamos. Danos un amor ferviente por el perdido y aún entre los hermanos, para cubrir multitudes de pecados. Servir y levantar a nuestros hermanos que están derrotados por la mentira de Satanás. Señor, esta historia fue real y hay cantidad y millones de historias de misioneros y personas que entregaron sus vidas al servicio del Señor. Que tu Espíritu Santo me haga pensar qué voy a hacer con mi vida el resto que me queda. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Ore al Señor. Ore al Señor. Si el Espíritu Santo a alguno le está inquietando, pues conságrese, dígale, Señor, acá estoy. Estaba esperando esto, Señor, esta palabra. Ya no encontraba sentido a lo que estoy haciendo. Todo me resultaba vano. ¿Quieres formarte? En la iglesia te vamos a ayudar. ¿Sientes un llamado a pastorear, a liderar más adelante? Te vamos a ayudar. Tenemos las herramientas para enseñarte. ¿Quieres prepararte para predicar el Evangelio, para hacer misiones? Te vamos a ayudar. Jóvenes, no entren en el desenfreno de una vida que no tiene sentido. ¿No se dan cuenta que Satanás te chupa tu vida? Cuando menos te des cuenta, te vas a sentir fracasado sin haber hecho nada. Como siempre dije a los jóvenes, ¿qué quieres hacer en 5 años? ¿Dónde te verás en 5 años? Solamente para que pienses. Si en esta mañana alguno de los que está presente fue atravesado por la palabra del Señor, debes responderles al Señor. ¿Qué vas a hacer con lo que te queda de vida? ¿Qué vas a hacer? Mire, hoy tenemos hasta la tarde para quedarnos. Me encantaría que me falte el tiempo para escuchar a muchos, o a los jóvenes, o a los que digan, yo quiero, pastor, quiero prepararme, quiero consagrarme, quiero darle el sentido de la voluntad de Dios en mi vida. Y saben, me harán el hombre más feliz. Porque ningún pastor, ningún predicador quiere entretener a la gente, quiere ver frutos para la gloria del Señor. Porque eso dice el versículo 11. Para que Él en todo sea glorificado, para que vive por los siglos de los siglos. Amén.